aprovechando y valorando los privilegios que tenemos en Dios. Vamos a analizar algunos aspectos de la vida de este hombre, del cual todos hemos oído, pero este hombre no es un buen ejemplo. No es un hombre del cual podamos aprender muchas cosas. Sin embargo, lo he tomado como ejemplo precisamente para no seguir ese mal ejemplo, para que aprendamos de esta vida que tenemos que valorar los privilegios que tenemos. Entonces, comenzando a enumerar los privilegios en Mateo capítulo 10, San Mateo capítulo 10, verso 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, dice la Biblia. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí comenzamos a ver los privilegios que tuvo Judas. El primer privilegio que tuvo Judas es que el Señor lo llamó. O sea, el Señor le hizo un llamado personal por nombre propio. Fue parte de ese selecto grupo de los 12 apóstoles. Qué maravilloso privilegio que Dios le dio a Judas. Entre todos los discípulos que tenía, él escogió 12 para que fueran sus apóstoles. Y este hombre fue incluido dentro de este grupo. Es un privilegio el que Dios lo llamara a él entre tantas personas que había, porque habían muchos discípulos, pero el Señor iba a escoger 12 que serían los apóstoles, los que iban a estar con él durante 3 años largos en un seminario intensivo de liderazgo, de vida en Cristo, de carácter. Y Judas tuvo ese primer privilegio, ser llamado directamente por el Señor. Es un gran privilegio. Pero también dice que Judas recibió autoridad. Judas recibió autoridad de parte del Señor. Dice que recibió autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Note ese otro privilegio. Aparte de ser llamado por el Señor, Judas fue investido, tuvo una investidura de autoridad. El Señor le dio autoridad para sanar, para predicar también en San Marcos, cuando muestra el relato del llamado de Judas, dice que el Señor le dio autoridad para predicar también. Es decir, que tenemos un hombre que fue llamado por Dios, fue investido con autoridad, recibió la gracia también para predicar. Otro privilegio que tuvo Judas, habla allí en San Juan capítulo 13, verso 29, dice que Judas tenía la bolsa. ¿Cuál bolsa? Pues él era el tesorero de los 12. Otro privilegio que solo él tenía. Él era el que manejaba el dinero del grupo. Esto muestra una gran confianza que el Señor Jesús le tuvo al colocar en sus manos el manejo de las finanzas del grupo. No es un privilegio menor. Era una buena cantidad de dinero la que él manejaba. El ministerio del Señor Jesús era subsidiado por ayudas, por donaciones, por ofrendas voluntarias. Dice por allí en San Lucas capítulo 8, aconteció después Jesús por todas las ciudades y aldeas predicando
y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Note que dice los 12. Judas iba con él allá, oyendo al Señor, recibiendo de él la enseñanza, ese privilegio de ser llamado. Y Judas está ahí, dice Lucas capítulo 8, verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Esa frase, que le servían de sus bienes, también se traduce que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Estas mujeres adineradas, estas mujeres pudientes, entonces subsidiaban el ministerio del Señor y de los 12. Dice ahí que con sus bienes ellas le servían al Señor o contribuían para su sostenimiento. Se necesitaba un hombre de suma confianza que administrara estos dineros, y el Señor le concedió ese privilegio nada más y nada menos que a Judas. Es decir, que tenemos un hombre al que el Señor llamó, tenemos un hombre al que el Señor le dio autoridad para predicar, para sanar los enfermos, para echar fuera los demonios. Tenemos un hombre que era de confianza. El Señor le puso en sus manos el dinero de este grupo de los 12, el manejar la economía. Tenemos un hombre privilegiado. Tenemos un hombre que Dios le ha dado honra, que Dios le ha puesto en dignidad. Pero ¿qué le sucedió a Judas? ¿Por qué terminó de la manera tan trágica en que todos sabemos? Hay un punto aquí, y a mi forma de ver, todo comenzó porque Judas empezó a decepcionarse del Señor Jesús. ¿Sí? Judas empezó a decepcionarse del Señor Jesús. Le voy a decir por qué. Porque Judas, como todos los judíos, esperaban al Mesías. ¿Quién era el Mesías? El Mesías era el Salvador prometido desde el Antiguo Testamento, que no sería otro sino Dios manifestado en carne. Entonces, Judas, como la mayoría de los judíos, estaban esperando a un Mesías de corte militar, un Mesías que llegara y doblegara a las naciones con vara de hierro y las pusiera al servicio de Israel. Judas, al igual que la mayoría de los judíos, esperaba un Mesías que venciera a los enemigos de Israel, que restaurara el reino a Israel en el reino y lo pusiera por cabeza de las naciones. Ustedes han leído en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús ya ha cumplido con su obra redentora, ha muerto, ha resucitado, va a ascender al cielo. Y hay una pregunta que le hacen los 11, porque ya Judas no estaba ahí en Hechos 1, pero note la pregunta que le hacen los 11 apóstoles, que muestra la expectativa que ellos tenían del Mesías. ¿Qué pregunta le hicieron los 11 apóstoles al Señor antes de irse al cielo? ¿Restaurarás el reino a Israel? Era una expectativa que todos tenían, era una promesa que Dios les había hecho. Y ciertamente el Señor lo iba a hacer, pero no en su primera venida, sino en su segunda venida. Es cuando el Señor pondrá a Israel como cabeza de las naciones, restaurará a Israel al reino y todas las naciones le servirán. Pero Judas y la mayoría de los judíos no entendieron que el Señor en su primera venida no venía a imponer ese poderío militar, no venía a ser ese Mesías
que iba a doblegar por la fuerza, sino que él venía con un mensaje de amor, de misericordia, de reconciliación, de restauración. Y en la medida en que pasaban los días, Judas comenzó a decepcionarse tal vez en su corazón, comenzó a pensar, este Jesús no era el Mesías que yo esperaba, este Jesús no era el hombre que yo pensé que nos iba a liberar de los enemigos. Entonces, en esa decepción, Judas, cuando comienza a ver que las cosas no salen como él quería, y así nos podría pasar a todos, cuando Dios no hace lo que nosotros esperamos que Él haga, cuando Dios no nos responde las oraciones como queremos que Él nos las responda. Pero Judas, entonces, en vez de acercarse al Señor y de manifestarle sus dudas, de manifestarle su pensamiento, su decepción, si hubiera acercado al Señor y le hubiera dicho, Señor, yo tengo duda respecto de ti, ¿será que tú me puedes explicar por qué tú no actúas de esta manera? En fin, yo estoy seguro que si Judas se acerca al Señor con sus dudas, el Señor le hubiese aclarado sus pensamientos, el Señor le hubiese ayudado, el Señor le hubiese mostrado cómo eran las cosas, cuál era su plan, pero Judas no se acercó al Señor. Y creo que ahí comienza el fracaso de Judas. Y ahí comienza el fracaso de todo hombre y de toda mujer también. Pero en este caso de todo hombre, de que no se acerca al Señor. Hay un llamado reiterado en las Escrituras: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense, acercaos pues confiadamente delante del trono del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Están oyendo? Sí, señor, le desconecté el video, me disculpa, es para que la señal se concentre en el audio. Ok, está muy bien. Lo importante es que me estén oyendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Amén, señor. Ok, qué bueno verlos ahí con sus nombres. Cerramos el video para que el audio salga mejor. Entonces, estamos hablando de Judas, de este hombre que tuvo muchos privilegios, pero que no los valoró. Él comenzó a sentirse decepcionado del mesiasgo, del ministerio mesiánico de Jesús, pero él no se acercó al Señor y ahí comenzó el fracaso. Cuando no nos acercamos a Dios, cuando no somos sinceros, cuando no venimos delante de Él diciéndole, Señor, necesito esto, que me aclare dudas, necesito que afirmes mi corazón, mis pensamientos. Añadido a eso, él comenzó a tener acciones indebidas, porque dice la Biblia que en alguna ocasión cuando una mujer fue delante del Señor Jesús con un perfume muy costoso, ella le está ofreciendo al Señor una ofrenda muy costosa, pero Judas manifestó lo que ya había en su corazón cuando él vio que la mujer derramó ese perfume costoso delante del Señor. Él dice, ¿y por qué este desperdicio? ¿Por qué no se utilizó la plata de ese perfume, de esa ofrenda, para ayudar a los pobres? Pero la Biblia dice que no era que él se cuidara de ayudar a los pobres, sino que como era ladrón, sustraía de la bolsa, y ahí ya comienza a manifestar las acciones que él estaba cometiendo. Él dice, ¿por qué este desperdicio? A él le parecía que el Señor no era digno de que se le ofreciera tanto, y va en picada. Primero, entonces no fue delante del Señor
para que le aclarara sus dudas, sus temores. Segundo, comienza a pensar que Jesús no es digno de que se le ofrezcan tantas cosas tan costosas. Comienza a menospreciar al Señor y a eso entonces le añade que no solo menosprecia lo que otro le ofrece al Señor con agrado costoso, le parece que es mucho lo que se le está ofreciendo, pero mis amados, el Señor es digno de que se le ofrezca todo y más. Todo y más. Él es digno de todo porque Él es dueño de todo. Pero tenemos a un hombre que está allí manifestando lo que hay en su corazón y dice la Biblia el por qué. Dice, porque era ladrón y sustraía, comenzó a ser deshonesto en el manejo de las finanzas. Y yo creo que me escuchen todos los hombres, especialmente los que manejan finanzas, pocas o muchas. Les quiero decir que el manejo de las finanzas es la prueba de fuego para un hombre muestre si es fiel o no a Dios. El manejo de las finanzas es la prueba de fuego. La única vez que Dios dice que lo probemos en la Biblia es cuando habla de dinero, cuando habla del manejo del dinero. Y yo le quiero decir a todos, la prueba de fuego de si un hombre es buen administrador o no, es en el manejo de sus finanzas. Judas como administrador no fue recto, no fue honesto. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Hay personas que le están pidiendo a Dios que le dé muchas cosas. Señor, ¿por qué no pone buenas cantidades de dinero en mis manos? Pero Dios dice, te pongo pequeñas cantidades y no eres fiel. ¿Cómo voy a poner grandes cantidades en tus manos? Judas no fue un fiel administrador, no fue recto, no fue honesto. Y dice la Biblia, ahí dice, como tenía la bolsa y era ladrón, sustraía de ella. Este hombre fue añadiendo cosas a su vida y como una pared que se va agrieteando y no se arregla a tiempo, está a punto de desplomarse. No valoró los privilegios que tenía. No aprovechó el tener cerca a Dios manifestado en carne, porque ese era Jesús, el mismo Dios eterno, manifestado en carne. Judas lo podía ver, lo podía oír. Judas podía extender su mano y tocar el verbo que era Dios manifestado en carne. Él podía mirar a los ojos al mismo Dios. Jesús le dijo en alguna ocasión, y Judas estaba ahí, bienaventurados vosotros por lo que veis y lo que oís, porque muchos antiguos desearon ver lo que vosotros veis y no pudieron. Todos los antiguos, desde Manoa, Jacob, Moisés, todos desearon ver a Dios, pero no pudieron verlo. Pero ahora Judas tenía a Dios ahí, a la distancia de su mano. Podía verlo, oírlo, escuchó sus predicaciones, lo vio sanar los enfermos, lo vio caminar sobre el agua. Judas podía decirle, Señor, quiero hablar contigo un rato. Yo estoy seguro que el Señor le hubiese dicho, claro, Judas, ¿para qué me necesitas? El Señor siempre estaba ahí. Aunque el Señor lo sabía todo, pero Él siempre espera que nos acerquemos a Él voluntariamente, con un corazón humilde y necesitado de Él. Judas no lo hizo, fue infame, no fue digno de confianza, no fue digno de honra, no fue digno de lo que Dios le dio. Todas esas fallas se fueron constituyendo en situaciones que fueron identificadas por alguien que siempre está al acecho. Alguien que está listo como una bestia salvaje para atacar por el punto más débil a los hombres. Y ustedes ya saben a quién me refiero.
La Biblia lo llama el diablo y Satanás, el enemigo. Él estaba rondando a todos los 12, especialmente a alguien que le diera la oportunidad de trabajar en él. Alguien que comenzara a mostrar sus puntos débiles para ver cómo Satanás podía llevar a cabo sus planes maléficos. La Biblia dice que somos hijos de Dios, que estamos bajo el poder de Dios, que el maligno no nos puede tocar, pero también nos aconseja unas cortas palabras que tienen un gran significado. Dice, no deis lugar al diablo. Son escasas palabras. No deis lugar al diablo. 5 palabras que contienen un gran consejo, pero que Judas no lo tuvo en cuenta. Ahí falló Judas. Le dio lugar al diablo. Y mis amados, el diablo aprovecha cualquier oportunidad que le demos. Él estaba observando cuando Judas sustraía de la bolsa. Él estaba observando cuando Judas era deshonesto. Tal vez Judas comenzó a criticar al Señor a espaldas de él. Así como lo criticó cuando la mujer derramó el perfume sobre el Señor. Si hizo ese comentario ahí delante de todos, me imagino cuántas cosas hablaría del Señor a sus espaldas. Y Judas se estaba él mismo clavando el puñal. Él mismo comenzó a debilitarse. Le fue mostrando los puntos débiles al enemigo. Amados, no le demos lugar al diablo. Jóvenes, adultos, ancianos, todos, no le demos lugar al diablo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 13, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Note la frase. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Otra versión dice, le voy a leer otra versión, dice. Bueno, por aquí ya comenzaron las cornetas a sonar. Espero que me dejen terminar de predicar. Otra versión dice, se pusieron a cenar, el diablo había metido en la cabeza de Judas que traicionara a Jesús. El diablo había metido en la cabeza de Judas que traicionara a Jesús. Debemos ser sabios para identificar esas cosas que se nos meten en la cabeza y que no provienen de Dios. Esa fue la estrategia del enemigo para con Judas, y es la misma estrategia del enemigo para con todos nosotros. Por eso debemos estar alertas, siempre en comunión con el Señor, que nuestra mente esté llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos ataques llegan diariamente a los hombres? Todos los días, dardos de fuego a toda hora, pensamientos de una cosa y de otra, y no podemos permitir que esos pensamientos prosperen. El diablo le metió en la cabeza a Judas, entrega a ese Jesús, véndelo. Ese no es el Mesías, ese no es el que tú esperabas, ese es el que no llena tus expectativas. Y le metió esa idea, y él a tiempo, dice la Biblia, que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. A todos nos llegan pensamientos de parte del enemigo. ¿Qué hay que hacer? Capturarlos, cautivarlos en el nombre de Jesucristo y llevarlos a la obediencia a Cristo. No podemos dejar que prosperen esas cosas, esos pensamientos, esas ideas que no vienen de Dios. Pero como Judas ya venía debilitado, Judas ya le venía dando lugar al diablo, entonces ahora Satanás le mandó
el pensamiento letal. Era el pensamiento crucial de parte del enemigo. Entrega a ese Jesús. Y el terreno ya estaba abonado. Ya estaba abonado el terreno. Amados hombres que me escuchan, nadie cae de repente. No hay caídas repentinas. Todo se va dando en un proceso. Le vamos dando lugar al diablo con un pensamiento, una idea. Le vamos dando permiso y él dice, muy bien, muy bien. Aparentemente no es el diablo, él está tranquilo, pero él está esperando para dar el zarpazo final. Y hay un versículo que a mí me aterra, me parece aterrador ese versículo, Lucas 22:3, de los versículos más aterradores, Lucas 22:3. Me parece que este versículo estremece a cualquiera. Y entró Satanás en Judas. Qué frase tan terrible, ¿verdad? Y entró Satanás en Judas. Dice ahí por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, como que el escritor remarca el privilegio, ¿no? Era uno de los 12. No era del montón, era un privilegiado. Era un hombre que andaba con Jesús, era un hombre del grupo cercano de Jesús. Pero ¿qué pasó? Entró Satanás en Judas. Qué frase tan terrible. Otra versión dice, en ese punto Satán entró en Judas. En ese punto, yo pienso, mis amados, que ese fue el punto de quiebre. A mi forma de ver, ese fue el punto de no retorno de Judas. Porque hasta ese momento había la posibilidad de que Judas se levantara del estado en el que se encontraba. Hasta ese momento pienso yo que Judas tenía la posibilidad de levantarse, la posibilidad de ser restaurado, pero a partir de lo que sucede aquí, ya no hay ninguna posibilidad. Es el punto de no retorno y esa terrible declaración que nos deja sin aliento. Satanás entró. Note que primero Satanás venía trabajando, ponía un pensamiento, una idea, pero ahora ¿qué pasó? Satanás entró. Terrible, ¿verdad? O sea, esto me muestra que Satanás puede entrar en un corazón, así como Dios quiere entrar y quiere tomar el control, Satanás lo hace si se le da permiso, si a tiempo no se hacen los correctivos, si seguimos en nuestro orgullo, en nuestra forma de pensar. Satanás entró, tomó el control, tomó el dominio de Judas. Judas le otorgó ese derecho por no valorar los privilegios que el Señor le había dado, porque a tiempo no acudió al Señor en humildad, en reconocimiento de sus faltas. Si hubiera acercado al Señor, Señor, me está pasando esto, me están llegando estos pensamientos, en fin, pero a este punto ya era demasiado tarde. Ya no había nada que hacer. Satanás entró, llenó el corazón, lo demás es historia, todos sabemos lo trágico que terminó este hombre, de los más privilegiados. Pienso yo, Judas fue uno de los hombres más privilegiados de toda la Biblia, pero fue el que peor terminó. Judas no podía acusar al Señor de ser injusto. Judas no podía decir, es que yo no tuve oportunidades, yo no tuve privilegios. No, el Señor le dio privilegios, oportunidades, y estoy seguro que si él se hubiera arrepentido y hubiera ido con un corazón contrito y humillado delante del Señor, el Señor lo perdona porque así lo dice la Biblia. Pero él no lo hizo. Llegó muy lejos.
Y hay un punto en que ya no hay retorno. Hay un punto en que ya nos salimos de esos límites. Y es ahí cuando entramos en terreno peligroso, mis amados. Yo les quiero dejar este mensaje en su corazón para que seamos esos hombres de Dios, humildes, sencillos, que nos acercamos a Él con todo lo que tenemos, con nuestras debilidades y nuestros errores, pero a tiempo le decimos, Señor, quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea. Quiero ponerme en tus manos, quiero valorar los privilegios que tengo en ti, quiero valorar que soy tuyo, que soy tu hijo, quiero valorar eso que me has dado entre tantas personas. Hermanos, porque son miles de millones las personas que hay en este mundo, pero el Señor nos ha llamado a nosotros. Nos ha dado el privilegio de tener su nombre. Hemos sido perdonados. Estamos sentados en lugares celestiales. No digas, pero es que yo soy tan pequeño, es que a mí no me han dado un cargo en la iglesia. Nunca recuerde, eso no determina la grandeza de un hombre delante de Dios. Usted es un hijo de Dios, perdonado, justificado, santificado, lavado, puesto en alto, bendecido. Tiene la eternidad con Dios asegurada. Valore todo lo que Dios le ha dado. Valore las cosas de arriba más que las cosas de abajo. No pierda las cosas de arriba por las cosas de abajo. No pierda las cosas eternas por las temporales. No pierda las cosas que no se ven por las que se ven. Ese fue Judas. Y lamentablemente Judas se perdió, porque de él sí podemos decirlo. De hecho, que la Biblia le da un título a Judas muy triste, el hijo de perdición. Se perdió, el hijo de perdición. Estamos a tiempo, estamos en la gracia de Dios. Hoy podemos decirle, Señor, guarda obra mala. Señor Jesús, en esta noche pongo mi vida en tus manos y la vida de cada hombre. Aleluya, aleluya. En esta hora, Señor, mi corazón está delante de ti. Yo estoy seguro que todos los que están ahí detrás de esa pantalla, ahora, Señor, reconocen como yo que somos débiles, que sin tu gracia no podemos, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres nuestro escudo protector, tú eres nuestro escondedero, tú eres nuestro refugio, Señor. Cúbrenos con tu sombra protectora. Hoy, Señor, queremos estar hoy y siempre al del Altísimo. Que cuando el enemigo venga con sus mentiras, con sus cosas, con sus propuestas, oh Señor, podamos correr a ti, refugiarnos bajo tu sombra, cubrirnos con tu poder. Señor Jesús, entra, toma el control de nuestra vida, de nuestro corazón, llénanos de ti. Capturamos todo pensamiento contrario en el nombre de Jesucristo, lo llevamos cautivo a ti, Señor, y proclamamos que somos tus hijos. Oh Dios, glorifícate, glorifícate, Señor, en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. En el santo nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me alegra que estén ahí, me alegra saludarles. Presento excusas por la señal que a veces falla, pero con todo el corazón espero hayan recibido el mensaje. Sigue, Johan, tú tienes con tus compañeros otra participación. Un abrazo, que Dios te bendiga a ti, a todos los que están conectados. Sigan ahí conectados porque viene otra parte importante. Muchas bendiciones. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Bueno, muy grato poder contar con ustedes. De verdad es muy bonito que pues a pesar de que está el partido, ustedes siguen ahí conectados.
nosotros traemos una dinámica. En serio, Dios les bendiga. Buenas noches. Qué hermosa enseñanza, qué bonito es sentir que el Señor nos habla a través de este siervo. Amén. Bueno, entonces voy a gritar el sonido para todos. Queremos que todos, por favor, nos acompañen en esta dinámica. Sí, la gracia de hacer la participativa, pues hacer algo diferente. Entonces, ahí ya pueden reiniciar el sonido todos. ¿Amén? Si quieren, nos pueden dejar el saludito y ya iniciamos la dinámica. Amén, amén, gloria a Dios. A ver, por aquí está el hermano Arnulfo, el hermano Carlos Cardoso, la familia Acevedo, Gilbert, Hermes, Jonathan Martínez, José David Aguilar, José Gregorio, hermano Sergio Amén. Bermúdez, Señor Jesús les bendiga. Amén, Dios les bendiga a todos. Bueno, entonces, la dinámica se llama antiguo, nuevo o ambos. ¿En qué consiste? En que nosotros vamos a leer un versículo que puede estar en el antiguo, en el nuevo, o en ambos. ¿Sí? Por eso se llama antiguo, nuevo o ambos. Y dice de la siguiente manera el primer verso. Dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. Entonces, el hermano que tenga la cita o que sepa si es del nuevo o del antiguo, o si se encuentran las dos, puede, por favor, compartirlo con nosotros. Creo que se encuentran hechos. No sé, pero creo que se encuentran hechos. ¿Cómo están jugando? Ya están habilitados los micrófonos. ¿A qué están jugando yo, man? Ministro, ¿el juego se llama antiguo, nuevo o ambos? Bueno, jueguen y yo lo veo porque yo no participo. Bueno, repetimos la dinámica. Vamos a leer pues Vamos a ver. de la palabra. Y pues la persona que sepa o tenga noción de si está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento o se encuentra en ambos. Bueno, esta era de prueba, decía cierto. Bueno, vamos a seguir. Bueno, por acá una más cortica de pronto para que pues los hermanos se animen. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Eso está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Repito nuevamente, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Alguien de pronto que tenga la noción si está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. Antiguo. En el Antiguo, ¿recuerda en Sí, qué señor. libro? En Jeremías. Jeremías, muy bien, hermano Jonathan. A ver, Jonathan. Lo encontramos en Jeremías 31, verso 3. Otra. Mas el justo por la fe vivirá. ¿En dónde lo encontramos? Mas el justo por la fe vivirá. Lo encontramos en el Nuevo o en el Antiguo o en ambos. ¿En dónde? Por ahí escuché. Mas el justo por la fe vivirá. El hermano Sergio Bermúdez dice que en los dos. En los dos. Amén, amén. Hermano Sergio, muy bien. Lo encontramos en Habacuc 2:4, en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11. Mas el justo por la fe vivirá. Y no perdiera en Gálatas. Amén, amén. Otra. A ver, mis hermanos, otra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En el Nuevo Testamento. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el Nuevo Testamento, San Nuevamente, Mateo.
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, hermano, lo escuchamos. ¿En dónde? Hermano Sergio Bermúdez dice que en los dos. En ambos. Los dos. Amén, amén. ¿Recuerdan la cita, hermano Sergio? Si la tiene a la mano. Me dice que en los dos. Vale, hermano Sergio, felicitaciones. Sí, es ese verso es bastante citado. no me Salmo lo- 95, yo dije, 7 no al 8. Hebreos 3, 7 al 8. Hebreos 3, 15. Y Hebreos 4, 7. Mas el justo por la fe. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano Hola, Luis, hermano tú también Jones. estabas participando ahí. Bueno, vamos a seguir con la dinámica y la frase siguiente o el verso dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Dice, conviene que yo declare